20 minutos nos separan de las 10 de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura y como les anunciamos anteriormente, con mucho gusto estamos recibiendo a la doctora Darviña Viera, fiscal de delitos sexuales en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo Muy bien, está? a ustedes, un gusto. Muy bien, un placer tenerla aquí. Obviamente, hoy por hoy, siempre la convocatoria con usted tiene que ver con la situación en la Operación Océano, en la que tengo que confesarle, los ciudadanos somos un poco bombardeados, ¿verdad?, por lo que es la información propiamente dicha que va surgiendo de la investigación, también aquellos señalamientos o polémicas que generan las declaraciones de los diferentes abogados defensores en una situación que a todos nos ha sorprendido, pero que leí declaraciones suyas hace relativamente poco tiempo atrás diciendo como que hay varias operaciones Océanos en el Uruguay, lo que sucede es que no se conocen, como dando a entender, por lo menos fue lo que interpreté, que esta es una práctica mucho más común de la que nosotros nos creemos. Sí, exacto. Nosotros siempre decimos lo mismo y creemos firmemente que así como salió esta Operación Océano, hay otras operaciones Océano, entre comillas, en Uruguay muchas más. Sí, de hecho, en estos días o en este tiempo, han habido otras operaciones bastante grandes en el interior del país. Y usted cree, a ver, ¿por qué entonces, por qué no se conocen? Es decir, la práctica es habitual, pero ¿en qué estaríamos fallando como sociedad para que se detectara y pudiéramos reprimir, condenar ese tipo de comportamiento? Primero porque creo que es un delito que socialmente, hoy por hoy, quizás está más avanzado en ese sentido la sociedad, de que más lo conoce, pero hasta hace un tiempo atrás yo creo que era un delito que como que, no sé si pasaba desapercibido, quizás no desapercibido, no es el término correcto, pero sí como que la sociedad lo aceptaba. Es decir, o una parte de la sociedad aceptaba, veía que las chiquilinas estaban en esa situación, pero hoy por hoy yo creo que se va a comenzar a denunciar más. Ahí está, eso hace que se haya comenzado a denunciar más o que también se persiga con otra mirada el delito en este sentido. No, lo que pasa que en el caso nuestro es difícil a veces captar, y para probarlo, cómo captar que ahí está pasando este tipo de delitos, ¿no? Si no hay alguien que denuncie o que se empiece a investigar por otra cosa y bueno, y se descubra todo esto atrás, es difícil, no es fácil. Muchas veces juzgamos o condenamos desde la sociedad las penas que se le da a los victimarios, ¿no?, de estos casos. ¿Eso también contribuye a que sean penas laxas, digamos, o...? Primero que las penas las pone el legislador, digo, no es ni la fiscalía ni bueno, los pero jueces. a veces en el abanico existente a veces eligen como las claro, pero menores. tenemos un margen en el cual movernos, ¿no? Dentro de lo que es la pena del delito. Tenemos después, para poner la pena, o sea, para pedir la pena a la fiscalía, tiene en cuenta muchas cosas, se evalúan muchas cosas, como por ejemplo si la persona es primaria, si no había cometido otros delitos, y en caso contrario si los cometió, si tiene una calidad de reiterante o reincidente, por ejemplo. Se pesan muchas cosas. En este caso nosotros hasta pesamos si estuvieron o no estuvieron con la víctima, porque puede pasar, como es retribución o promesa, y si hay una promesa ya se configura el delito, pero tenemos en cuenta también ese tipo de cosas que digo, no quiero hablar mucho del tema porque digo, eso lo vamos a dirimir después en el juicio, ¿verdad? ¿Existen presiones? Aparte, vamos a entrar ahora en la Operación Océano concretamente, pero usted como fiscal de delitos sexuales, muchas veces
terminamos encontrando que son personajes conocidos o referentes en algunos ámbitos de la sociedad que ejecutan este tipo de acciones, ¿no? En ese contexto que usted describía de que no se visualiza, ¿no?, como un delito, como se desdibuja dónde está la víctima y el victimario. ¿Existen presiones para el trabajo, por ejemplo, que hacen ustedes en la investigación de estos casos? Mira, la presión que yo siento en este caso es la cantidad de evidencias que tenemos que recolectar y que además tenemos 850 o 70, ya a esta altura ni sé, casos más, aparte de la Operación Océano, a la que nos tenemos que dedicar. En algún momento hay que dedicarse. Es demasiado la cantidad de casos que tenemos y este caso implica, en sí el caso implica 32 casos dentro del mismo caso, porque cada imputado es diferente y nosotros tenemos que preparar las evidencias para después presentar esa prueba en juicio de cada uno de ellos. Entonces es mucho. Cuando usted dice que es diferente, podemos inferir que estamos hablando de diferentes grados de participación o diferentes grados de responsabilidad. Sí. Ahora, ¿cómo puede ser? A ver, hay una cosa que es bien clara. Aquí nadie puede, me parece, esgrimir el argumento del desconocimiento o del consentimiento. Creo que eso me parece que ya lo pasamos hace rato, no sé, desde mis épocas de adolescente, que mi mamá me decía que con una menor de edad no. Acá lo único que podría llegar a ser discutible si es en algún caso yo no sabía que terminaba participando de una determinada red o si se me engañó con el tema de la edad. Esto en el caso de la Operación Océano, usted lo tiene bien claro que no ocurrió. Es decir, sí, ese tipo de, por llamarle excusa o defensa, no se puede esgrimir hoy en día. Y no, pero está bien, digo, que la defensa, o sea, la defensa de cada uno de los imputados busca con qué defenderse, obviamente. Digo, y bueno, ese es uno de los argumentos, que no sabían que era adolescente, etcétera. Digo, que le dijo que tenía 18. Digo, son argumentos que utiliza la defensa. Digo, que está bien que los utilice. Después, eso lo veremos en el juicio. Y en el caso, cuando aparecen las retribuciones, ¿qué tipo de justificaciones se pueden esgrimir? Porque ahí como que se cae... Y la misma, porque si hay una retribución y es mayor de 18 años, no es delito. No es delito. No, claro. pero ella me dijo que tenía 18. El argumento es más o menos el mismo. Y el alcance que tenía, es decir, hablo ahora sí específicamente de la Operación Océano, de la manera en que se tejían los encuentros o la manera, es decir, ese entramado no es lo suficientemente claro, más allá de que obviamente el abogado defensor tiene que hacer su trabajo, como para que notoriamente yo, como adulto que soy, no pueda tener excusa de decir, no sabía que me estaba metiendo en una página que estaba realizando tal cosa. Es un poco creíble. Usted dice de parte de los imputados. Claro, exactamente. Bueno, pero como le reitero, son argumentos que se utilizan, digo, a favor, digo que después eso se verá en el juicio. Usted hoy tiene el convencimiento, claro, obviamente esto tiene que ver también con una investigación y para eso está recabando prueba, sí. y no quiero sacar más de lo que hoy puede decir porque puede afectar justamente esa prueba. Pero usted tiene, me parece a mí, por lo que yo le he visto declarar, el convencimiento de que acá las culpabilidades y las responsabilidades están... Claro que sí. Si no, nosotros no estaríamos trabajando pro. Claro. Digo, ¿Le sorprendió sí, claro, las características de los imputados? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un ex juez, ¿no? Valiva, quien dijo, según publicó Diario El País, quien declaró que le ganó la lujuria a pesar de que pedía cédulas cuando tenía dudas. Aparte de lo moralmente reprochable que puede haber en que un hombre grande quiera tener sexo con una jovencita tan chica, ¿no? Sí, eso lo moral, yo no sé. Nosotros miramos el delito. Digo, a mí sorprenderme que estas personas, bueno, como usted dice, que hubiese un ex juez, no me sorprende. Creo que hay mucho más de lo que sabemos. ¿Por qué no le sorprende? Porque yo soy convencida de que hay mucho más operaciones Océanos con esas características de lo que nosotros creemos, muchísimo. Si no...
pensemos un poco las cosas que se ven a veces en el etcétera. Concretamente, son 32 imputados, Sí. uno ya tiene condena. El otro día lo cubrimos aquí en Arriba Gente, que venimos siguiendo el tema a través del móvil. Hubo audiencias para extender las medidas cautelares, que son hasta mayo. Hasta mayo, porque el 13 de mayo vencería el año, o vence, mejor dicho, el año que tiene la Fiscalía para presentar la acusación contra cada uno de los imputados. Entonces, la jueza nos dio hasta el 12 de mayo, las cautelares. ¿Cómo va a seguir el proceso? ¿Qué fechas se manejan entonces en esto que usted menciona? Bueno, el proceso sigue, nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos a dedicar a realizar las reformalizaciones de algunas personas que tienen otros delitos. Y lo otro que también es importante para la Fiscalía es recabar todas las pruebas anticipadas de las víctimas. ¿Ah? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pruebas anticipadas en estos casos? ¿De qué hablamos? Sí. Sí, cómo no. La prueba anticipada, por eso se llama prueba. ¿Por qué? Porque es la prueba que después se va a volver a reproducir en juicio. Se reproduce a través de o de un audio o de un video, o de ambas cosas juntas. En este caso, las víctimas que tienen su día ante el tribunal van a declarar de lo que pasó. Entonces, se preparan los interrogatorios tanto por la Fiscalía, por los abogados de los imputados y por los abogados de las víctimas también. Eso se discute, que sí, que no, que esta pregunta si va o si no va, por qué no. Bueno, todo eso se discute, el juez decide si la pregunta va o no va. Después, otro día viene la víctima, bueno, en este caso las víctimas o testigos, a declarar que están en otra sala aparte. No están con los imputados, no los ven, no nada, ni ellos. Eso es, entonces, esa prueba que se guarda así, va y se reproduce ante el juez de juicio. Es decir, el juez de juicio no participa en nada de todo esto, pero después se reproduce esa prueba y él la valora. Más o menos creo que quedó. Sí, mayoritariamente entonces van a ser declaraciones de las víctimas, esas pruebas anticipadas. Sí. ¿Qué pasa con los chats y otro tipo de evidencias que ustedes estaban trabajando? Bueno, en su momento se introduce. Sí. ¿Se están recabando? ¿Ya están? ¿O sí, todavía? Ya los tenemos. Sí, todo eso ya está. Doctora, cuando hablamos de los imputados, 32, uno tiene la tendencia a suponer son 32 imputados, son 32 hombres, porque son los que o prometieron la retribución o efectivamente la realizaron. ¿Son todos hombres los imputados? Hay mujeres. Hay mujeres también. Y le pregunto por el entorno... Otros delitos. Eso le iba a decir. Conexos. Y le pregunto por los entornos familiares. ¿Puede haber algunas responsabilidades en los entornos familiares de las víctimas? ¿Penal? Sí. No seríamos nosotros quien investiga, no sería nuestra Fiscalía quien investiga si hay una responsabilidad de la familia, pero yo me arriesgaría a decir que no. Responsabilidad penal no hay. No. Me arriesgaría a decirlo. Creo que lo que hay es una familia vulnerable, bueno, que en su momento no prestó atención en esa adolescente, pero no es más que ¿Solo eso. negligencia o en algunos casos conocimiento? Y cuidado que lo que estoy preguntando bajo ningún concepto pretende ir por el camino de la justificación, sino simplemente de la aclaración de los entornos de las víctimas. Sí, yo lo entiendo perfecto. Hasta lo que sabemos nosotros, yo no encuentro que haya una negligencia, una irresponsabilidad así abierta de los padres. No sé, yo no la veo, pero... Siendo concreto, para ser más claro por lo que... No es nuestra Fiscalía que debería investigar pero digo eso. por el comentario muchas veces de la gente. Aquí el entorno familiar no lucró con este tipo de situación. No, yo en ese caso digo lo que digo siempre. Esas personas que piensan eso, que presten un poco, si tienen hijos, cuando lleguen a la adolescencia o antes, que presten atención. Las redes sociales son potenciales para estos delitos, potenciales.
así se lo digo. Sí, es una herramienta en ese sentido nefasta. Las redes sociales y todo lo que está viviendo el mundo en este momento, la globalización, todo lo que implica todo eso, ¿no? Que hay que tener esta marca, esta otra marca no, esta sí porque es mejor y porque es superior y porque no sé qué. Hay víctimas que están vinculadas al sistema de protección del INAU, así como hablamos de la responsabilidad de los padres. ¿El INAU, por ejemplo, puede tener alguna responsabilidad en estos casos? También, ya le digo, no sería, no lo analizaríamos nuestra fiscalía, pero digo, yo pienso que no tengo muy claro esa parte de INAU en sí, pero digo, yo creo que no. Al contrario, hay una protección. Quizás, bueno, quizás en ese caso podría ser que se investigue, yo no sé, porque eso lo está investigando otra fiscalía. Ahí nosotros tenemos un nexo con un solo nexo con una chica que está internada en INAU, que es una adolescente de 14 años, hoy tiene 14, podría haber una responsabilidad, yo no sé, digo, mire que estoy hablando un poco de atrevida, porque podría haber una responsabilidad de repente de la familia, la verdad que no lo sé, no lo estamos investigando nosotros. ¿Se están sumando nuevas víctimas? Hasta ahora tenemos 20 víctimas y seguimos con esas 20 víctimas. Sabemos que hay alguna otra víctima por ahí, pero por ahora no la hemos podido captar. Ya tenemos que saber los otros 870 casos que están pendientes en Fiscalía de Delitos Sexuales, no de todos, todo el abanico, digamos. Perdón, no todos están pendientes. Hay muchos casos que los tenemos, bueno, se han hecho juicios. A fin de año se tuvieron muchos juicios, es decir, entre noviembre y diciembre del 2020 se tuvieron varios juicios en nuestra Fiscalía. Y hay uno pendiente ahora y muchas formalizaciones. Cada fiscal, o sea, cada integrante del equipo tiene varios casos formalizados, prontos para acusar, algunas acusaciones ya hechas. Digo, no todos los casos están en investigación ya. ¿Está sobrepasada la Fiscalía con tantos casos? Sobregirada, diría yo. A mí me preocupa mucho esos casos porque hay casos que son bastante antiguos y no nos dan la energía, ni el tiempo, ni nada para poder abarcar. Vamos haciendo todo lo que podemos, pero no da. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Muy amable, doctora. Hemos estado dialogando con la fiscal de Delitos Sexuales, la doctora Darviña Viera, en la mañana de Arriba Gente.